¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a explicaros cómo diseñar el gráfico que veis en pantalla. Es un gráfico reflejado, un gráfico proyectado, un gráfico espejo, una simetría, en fin, llamarle como queráis. En el fondo es un único gráfico que parecen dos, pero realmente es solo uno, ¿de acuerdo? El tema es que la particularidad principal de este gráfico es este distanciamiento o este área de color negro que parece que separa los dos gráficos, pero en el fondo están unidos. Sí es cierto que hay una parte positiva y hay una parte negativa, que es lo que también pues, le proporciona algo de magia a este gráfico, de manera que lo tenemos individualizado de esta manera. Pero en el fondo es un único gráfico con las barras solapadas, de manera que nosotros podemos poner un sector aquí de esto. Fijaos que si yo pico aquí concretamente, no quiero picar ahí, perdón, quiero picar aquí, eso es. Fijaos que lo que me está mostrando aquí es que hay como una región del gráfico que es del mismo color que el color de fondo, ¿de acuerdo? Es de color negro. Si yo obviamente cojo y le doy al botón derecho aquí y le digo dar formato a serie de datos, me puedo venir aquí al caldero, que básicamente es el color de relleno, y le digo que sea, por ejemplo, blanco. Y fijaos que lo que me está mostrando es la gráfica que estaba oculta. Realmente no estaba oculta, simplemente pues tenía el mismo color que el color de fondo, con lo cual es como hacerla invisible. Bueno, pues ese es el truco para mantener ese distanciamiento entre una gráfica y otra. Con gráficos acumulados o apilados no funciona bien, puesto que no puedo poner las etiquetas de datos, no las puedo poner sobre la propia barra, sino que siempre me las mete dentro de la barra. Entonces tengo que andar recolocándolas, con lo cual si hacemos un refresco de información y varían las medidas que tenemos representadas, pues vuelve a reestructurar otra vez y a reasignar esos valores a una posición que no es la que nosotros habíamos puesto antes. Por tanto, no me valen los gráficos de apilamiento, lo veremos ahora. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso en la hoja 2. Yo tengo aquí ya unos conjuntos de datos creados y lo primero os voy a explicar por qué no debéis utilizar los gráficos de apilamiento. Entonces, yo voy a seleccionar estas tres columnas, que son las principales, me vengo aquí a insertar gráfico de barras y voy a coger este apilamiento, pero no que sea todos de la misma altura, sino que haya pues esta diferencia de altura. Pico aquí y fijaos que el problema que voy a tener yo aquí, aparte de que obviamente pues las medidas de este y de este deberían ser diferentes, ya veréis luego por qué, porque obviamente este 100 menos 120 pues me salen 20, que es un cuadradito aquí, que es el que voy a pintar yo de blanco, pero necesito que tengan esas medidas, uno de 100 y el otro de 120, ya veremos luego por qué. Si yo cojo, por ejemplo, pico aquí, botón derecho y le digo agregar etiquetas de datos, fijaos que yo las agrega. Por defecto nos las pone siempre en el medio de la barra. Y yo puedo moverlas donde quiera de manera manual, o puedo venir aquí a este icono de barras, decirle opciones de etiqueta y moverlas extremo interno o base interna, que es básicamente es en la parte superior o en la parte inferior, o centro. Pero esto es a lo máximo que llego, es decir, no me los va a poner nunca sobre el propio gráfico. Por tanto, estas gráficas me solucionarían mi problema rápidamente, pero tienen el problema de que estéticamente no son funcionales porque no me van a colocar la etiqueta de datos justo sobre la barra, con lo cual no me sirve. Entonces tengo que recurrir a otras gráficas, que son las gráficas de barras normales. Y para ello yo voy a seleccionar esto y claro, os estaréis preguntando ¿por qué tienes tantas columnas aquí? Bueno, primeramente esta es la columna. Bueno, antes de nada, esta de aquí son los datos que yo quiero representar, ¿de acuerdo? Datos que he calculado de manera aleatoria, entre 100 y 500 si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Con una fórmula aleatorio entre y calculáis eso. Pero fijaos que esto realmente es C1, es decir, esta de aquí menos B1. ¿Por qué? Porque yo para calcular para previamente haber calculado esta columna C, lo que hice fue sumarla a este valor, sumárselo a este, ¿de acuerdo? Y entonces me daba 601. Lo que pasa es que luego lo borré y hice alguna tontería aquí y al final pues lo que hice fue obtener este valor original restando este menos este. ¿Y por qué hago esto? Porque de esta manera yo obtengo el offset que necesito colorear de negro para luego pues hacer que esa gráfica esté como desfasada desde el eje 0, ¿de acuerdo? Porque daos cuenta que las barras agrupadas siempre van a partir de 0. No hay forma de meterles un desfase de manera natural, de manera paramétrica, no hay forma. Lo que tenemos es que darle un poco la imaginación y crear una barrita de una medida justa para pintarla del mismo color que el color de fondo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto, que es la cantidad, es decir, es el valor que yo quiero representar más el offset. Y me voy a venir aquí a insertar,
gráfico y un gráfico de barras normal y corriente. Perfecto, como veis lo representa rápidamente. No os preocupéis por el etiquetado del eje horizontal porque va a desaparecer y el del eje vertical también va a desaparecer. De hecho, no toquéis el eje vertical hasta tener toda la documentación representada en la gráfica, es decir, todos los datos representados en la gráfica, porque va a ir variando. De manera que si yo, por ejemplo, pico aquí y le digo, pues mira, no quiero que llegues hasta 700 porque quiero aprovechar todo este espacio aquí, sino que quiero que llegues a 600. Venimos aquí, opciones del eje, y yo le digo aquí 650. Automáticamente me pone este menos 50 aquí. Bueno, yo este menos 50 lo voy a modificar y le voy a decir 0. Ya veréis luego cuando incluya la parte negativa lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Que no se va a representar bien, entonces voy a tener que volver a modificar el eje. Bien, una vez que tengo esto, al reducir este eje de 700 a 650, pues lo que consigo es que esta gráfica se amplíe más en altura. Perfecto. Bien, vamos a ir quitando cosas antes. Por ejemplo, la cuadrícula no la necesito, la voy a borrar. El título no lo necesito. Y este eje horizontal, pues tampoco lo necesito, fuera. Entonces, lo que sí voy a hacer es colorear el fondo de color negro para que todo se vea perfectamente. Bien, ahí lo tenemos. Y no quiero modificar esa posición, sino esta posición. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos de color negro. Bien, botón derecho sobre el gráfico, seleccionar datos y agregar una nueva serie. La nueva serie que vamos a agregar es concretamente la medida que va a representar el cuadradito blanco que vimos en la gráfica anterior, es decir, ese cuadradito blanco que se va a solapar aquí en la parte inferior de cada uno de cada una de estas barras. Entonces voy a borrar esto, que ya me estaba apareciendo aquí un 1, fijaos, aparece ahí como un 1. Bueno, voy a seleccionar todo esto y tenéis que seguir este orden, ¿de acuerdo? Aunque luego se puede modificar, digamos, el orden de cada una de las series de manera que una aparezca encima de la otra, etcétera, etcétera. Perfecto. Tengo esto seleccionado, le doy a aceptar y voy a aprovechar para agregar también la última serie, que es concretamente esta de 100, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y le doy a aceptar. Y ahí tengo mis 3 gráficas, pero el problema es que tengo una al lado de la otra y no quiero eso, sino que quiero que esté una encima de la otra, que estén totalmente apiladas. Entonces, me vengo aquí no, selecciono cualquiera de ellas, me vengo aquí a estos barrotes y le digo que aquí en la superposición pues sea de 100%. Y fijaos que ahora ya tengo una encima de la otra. Entonces daos cuenta de las medidas. Mira, si yo selecciono esto, me coge lo de 100. Esta es la parte negra. ¿De acuerdo? Por eso 100, porque todas, daos cuenta que en las gráficas agrupadas, es decir, en las gráficas de barras agrupadas, todas ellas empiezan en 0. Todas. Por eso, la medida que yo quiero representar le tengo que sumar el desfase, que en este caso es el máximo, que es 120, por representar este cuadradito aquí, que de color naranja, que va a ser de color blanco. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es irme aquí a relleno y pintarlo de color negro. Perfecto, ahí lo tengo. El naranja lo voy a pintar de color blanco. Y por último, la gráfica esta, pues la voy a pintar de un color morado, que era el que tenía en la otra. Y fijaos que ya tengo esta parte y además tengo esta parte oscurecida, que es justo la que me interesa a mí para incluir ahí, pues por ejemplo, lo que teníamos en la gráfica principal. Fijaos que aquí tengo, bueno, esto ahora aparece, vamos a pintar esto, yo no sé por qué hice esto tan grande, voy a reducirlo, esto, vamos a pintarlo de color negro. Así, perfecto. Y fijaos cómo este cuadradito blanco es justo el que nos queda aquí ahora. Obviamente en tamaños diferentes, porque aquí tengo menos valores, aquí pues creo que hay como 70 barras, con lo cual pues queda genial porque queda mucho más distribuido al mismo tiempo que mucho más comprimido y chiquitín, que a veces pues esta información tenerla así reducida queda la verdad que espectacular. Bien, ya una vez que tenemos esto, entonces ahora vamos por la parte negativa, pero antes vamos a incluirle las etiquetas, y las etiquetas, fijaos cómo por defecto él ya me las pone en la parte de arriba, que es donde es correcto y donde está bien. Entonces yo puedo seleccionarla y decirle, bueno, pues mira, pónmelo de color blanco y además el tamaño no me lo pongas a 9, sino a 7, lo quiero más pequeñito. Perfecto, ahí lo tengo. Bien, entonces ahora la parte que queda es incluir la parte negativa. Pues tengo que agregar series, seleccionar datos, y la primera pues tiene que ser siempre los valores negativos. Daos cuenta que ahora lo que estamos utilizando, que no es aquí, perdón, no es esto de aquí, esto lo voy a borrar y lo voy a incluir aquí. Borramos esto y seleccionamos esta parte de aquí. Perfecto. Y ya lo tengo. Le doy a aceptar y bueno, aquí no sé por qué siempre me hace lo mismo, hay que modificar. Una vez que le pones título, yo le quito esto, le doy a aceptar y ahora sí, ahora ya le da un nombre el propio sistema, que es serie 4. Le damos a aceptar.
Y fijaos que sí que me lo está representando ahí, pero no se ve. ¿Por qué? Porque yo ajusté este eje antes y le puse que el valor mínimo sea 0. Entonces lo voy a restablecer y fijaos cómo ahora sí se ve, pero ahora lo que voy a hacer es quitarle 100 unidades. Le doy menos 650 y ahora lo que puedo hacer es ampliar esto de manera que se vea perfectamente grande. Entonces ya hay un espacio ahí en negro, pero ahora vamos a ponerle la parte proporcional negra a este también. Entonces botón derecho, seleccionar datos, agregar, me coloco aquí y lo que vamos a hacer es pintar estos menos 120. Le damos a aceptar y fijaos que ahí está. Voy a agregar también ya la otra serie, con lo cual seleccionamos todo esto, le doy a aceptar y le doy a aceptar y ya lo tengo. Entonces ahora simplemente es colorear. Pues nada, como si fuéramos niños, a colorear aquí de color negro, esto de color blanco. Vamos a ponerle un color blanco y esto que es de color amarillo, pues yo en la otra gráfica se lo había puesto de un verde oscuro, lo ponemos de verde oscuro. Y fijaos que ya tengo el espacio para yo poder pues rellenar con lo que quiera, ¿de acuerdo? Eso ya va en función de gustos y de la información representada. Borramos el eje vertical y ahora lo que tengo que hacer es lo que hice arriba. Vamos aquí a agregar datos. Pero fijaos que ahora los datos que voy a agregar aquí pues los voy a cambiar como hice antes, que por cierto aquí no lo he hecho, se me ha olvidado hacerlo porque tengo que representar esta información. En este caso ya os digo, las gráficas son simétricas. Por tanto, estoy reaprovechando la misma columna de positivos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pero eso no sería lo correcto. Lo correcto sería que, por ejemplo, yo en la parte de arriba tenga la facturación correspondiente a 12 meses del 2023 y en la parte de abajo, por ejemplo, pues tenga la facturación correspondiente a la facturación del año anterior. Y, por ejemplo, aquí en la línea central, pues tenga las diferencias de facturación de un mes a otro. Y puedo incluso girarlas de manera que estén 90 grados y la verdad es que quedaría alucinante esa gráfica. Bien, entonces aquí lo primero que voy a hacer es venirme aquí a este icono de barras y decirle valor de celdas. Y voy a asignar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? El mismo valor. Esto, los positivos que son realmente los valores que yo quiero representar. Es decir, no 601, que es esto más el offset, sino que es 481 lo que quiero representar. Le doy a aceptar. Y fijaos que bueno, me concatena los dos, le quito el valor, ahora son valores positivos, con lo cual le doy valor, bueno, simplemente fijaos, selecciono esto, copiar formato y se lo aplico directamente aquí. Y ya tengo el mismo tamaño de texto. Aquí debería hacer exactamente lo mismo porque está mal. Esta es la medida con el offset y no quiero eso. Valor de celdas y selecciono lo mismo. Vuelvo a insistir, son dos gráficas simétricas, por tanto estoy utilizando los mismos valores, pero podría ser totalmente asimétrica, por tanto necesitaría otra columna más con los valores positivos de este valor negativo más el offset, que en este caso como son negativos tengo que sumarlos. Le doy a aceptar y me vuelvo a concatenar ahí, quito el valor y listo, ya tengo mi gráfica terminada. Ahora sería cuestión de, ya con un poco de imaginación, pues rellenar aquí cosas, en fin, hacer 1000 historias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que os comentaba, fijaos, vamos a añadir, por ejemplo, vamos a insertar un cuadro de texto, yo lo voy a insertar aquí, y voy a poner un valor de celda, que en este caso pues voy a restar, bueno, claro, 481 menos 481 es 0. Entonces, en vez de hacer esa resta, lo que voy a hacer es incluir, por ejemplo, un valor cualquiera, mismamente este. Pero bueno, sería el valor de la celda que contuviera una resta o una expresión cualquiera. Bien, nada, doy intro simplemente y ya tengo este valor representado aquí. Entonces, ahora lo que puedo hacer es centrarlo y al mismo tiempo le voy a quitar el color de fondo, que no lo quiero, a ver, color de fondo sin relleno y por supuesto sin línea de borde porque tampoco lo queremos. El color de texto lo voy a poner blanco y yo puedo darle el tamaño y la fuente que quiera. Por ejemplo, vamos a aplicarle una Courier, la Courier New, la Red Hat, y lo voy a poner negrita, pero voy a darle un tamaño de 8, por ejemplo, así pequeño. Y ahora lo que puedo hacer es girarlo, fijaos, simplemente lo giro 90 grados y ahora lo desplazo, por ejemplo, aquí. Y podría hacer exactamente lo mismo con todo el resto, pero que fuera una diferencia que naturalmente pues fuera algo coherente, como por ejemplo, pues imaginaos que aquí facturamos 400.000 euros, pues aquí que hubiéramos facturado al año anterior 300.000, la diferencia pues 100.000, ¿de acuerdo? Y representarlo aquí, por ejemplo, en cash o en millones o lo que fuera, y ir poniéndolo aquí quizá pues ordenándolo un poco y alguna cantidad que supere un determinado valor, pues podemos incluso incluir un círculo de un color determinado detrás, en fin, podemos hacer 1000 historias.
Luego es cuestión ya de tener un poco de imaginación e incluir aquí lo que nosotros consideremos. En este caso, pues fijaos, metimos aquí una línea temporal de horas, de las 8 horas laborables, pues el número de visitas que se tenían en una página web, número de llamadas, número de, no sé, lo que sea, ¿de acuerdo? Y por supuesto en la parte de abajo, pues exactamente lo mismo, diferentes métricas. Pues se podría hacer. Realmente la parte más importante de este gráfico pues es conseguir este espacio negro y que las medidas no se vean afectadas, es decir, que tengamos pues esa compensación del offset. Amigos, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, darle al like, compartir, comentar, hacer lo que queráis. No me odiéis, eso sí. Pero lo demás, pues yo espero que este objetivo, el objetivo de diseñar este gráfico os haya convencido. Como veis, no es nada difícil, es cuestión de colorear, tan simple, y la verdad es que el resultado queda impresionante. Quizá este no ha quedado tan bonito porque son menos valores y están muy separados, aunque los podemos juntar, pero obviamente fijaos el resultado que tiene este, que es pues espectacular, ¿de acuerdo? Y está muy relacionado también con el diseño que hice en Power BI, que os enseñé en el vídeo anterior, una gráfica pues relativamente parecida. De hecho, podemos abrir el mismo, lo tengo aquí en el escritorio, nos vamos a proyectos BI y fijaos, si yo abro aquí mi mini gráfico, si lo encuentro, mini gráfico, y os vais a dar cuenta que es muy parecido a este, pero diseñado en Power BI. Power BI no tiene la capacidad de hacer estas cosas. Esto lo tiene Excel. Por eso la encuesta que puse en LinkedIn me sorprende que la gente diga que se hacen mejores diseños en Power BI que en Excel, cuando Excel pues te da una flexibilidad total y absoluta de hacer diseños, de combinar un montón de gráficas dentro de una sola gráfica, etcétera, etcétera. Cuando Power BI pues no te permite eso. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me lo creé yo directamente a través de SVG, que lo puedes hacer. Y fijaos como el vídeo, como el gráfico, pues bueno, se parece un poquillo. Bueno, se parece un poquillo, no, se parece bastante. Pero sí es cierto que hay algunas cosas que sí te permite SVG que no te permite Excel, porque por ejemplo si yo quisiera darle a estos gráficos estas esquinas redondeadas, pues no puedo, ¿de acuerdo? Sí puedo hacer una cosa, que la verdad es que queda, en algunos diseños puede quedar bien, pero en otros queda una auténtica mamarrachada. Fijaos, yo puedo dibujar aquí un rectángulo con las esquinas redondeadas y cerrar esto así. De manera que yo tengo pues prácticamente lo mismo que tengo aquí, es decir, tengo un gráfico que es una barra rectangular, pero que le he redondeado las esquinas. Entonces, bueno, yo tengo aquí lo mismo. Bueno, yo puedo copiar esto y si lo pego aquí, lo puedo pegar y fijaos que me queda rectángulo, te queda redondeado, pero esto más que esta forma redondeada tan perfecta, pues esto me queda aquí como si fuera una bala, o sea, como si fuera picuda una bala. Y es que además la curvatura varía en función de la altura del gráfico. Entonces para eso ya tendrías que venirte a programar y programar algo mucho más coherente, de manera que si yo aquí, por ejemplo, refresco, actualizo la información, que básicamente es una matriz de datos que se están generando de manera aleatoria, pues aquí daos cuenta que en función de la cantidad, que en independencia de la altura que tenga el gráfico, las esquinas redondeadas van a ser siempre las mismas, cosa que aquí pues varía. Pero bueno, Excel de momento no ha implementado esto, quizá en versiones posteriores pues contemple de que este tipo de gráficos con esquinas redondeadas son muy prácticos y quedan muy elegantes y lo implemente en Excel, pero quizá para versiones posteriores. Bueno amigos, pues yo aquí lo dejo, espero que os haya convencido este vídeo, que hayáis aprendido algo y por supuesto, pues bueno, lo que os comenté, darle al like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.